Buenas chicos, acabamos de ir a recoger un coche para hacer unas buenas fotos, luego os cuento para qué, y hemos subido aquí al medio de la montaña, muy bien, en mi cámara, y el coche que hemos ido a buscar es este de aquí, el nuevo Cupra Terramar. Así que nada, lo llevaremos a la montaña, al mar y a hacer fotos en todos sitios. Pues este es el coche que hemos recogido y primero hemos venido aquí al medio del campo porque la intención de hoy es hacer fotos de noche. Entonces estamos esperando a que baje un poco el sol para poder hacer lo que queremos. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Bueno chicos, estamos ya de camino al siguiente spot y ahora os voy a contar qué vamos a hacer hoy con este coche. La idea es participar en el concurso que hace Cupra y junto a Jordi Coalitic y bueno, quería hacer unas fotos al coche a poder ser un Cupra de los nuevos y entonces necesitaba a mi amigo Amateur Spotter y nada, fuimos a Cupra y pedimos un coche, así de fácil. No fue tan fácil, nos ha costado un poco, pero bueno, al final tenemos un Cupra y nos han dejado el Cupra Terramar, que es el más nuevo, así que perfecto. Y ahora la idea era hacer fotos de noche o así con poca luz y hacer algo un poco más creativo. Así que bueno, veremos a ver cómo sale y os voy a ir dejando los resultados por aquí. Bueno, siguiente spot, ya lo conocéis, es un sitio que me gusta mucho, que tengo un montón de fotos aquí, pero es que especialmente en este coche, en este color, le queda muy bien, así que mirad esto porque realmente parece de anuncio. ¿Qué os parece? Le queda muy bien, ¿eh? Y mirad las fotos, mira. Uy, no se ve nada. Bueno, pues aquí es donde quiero hacer las fotos de noche, así que estamos esperando un poco a que se haga más de noche, a que haya menos luz y entonces sacaremos el trípode, sacaremos algo para hacer luz, tengo como una barra de luz y haremos ya un poco de experimentos, así que bueno, a ver cómo sale. Vale chicos, pues estamos ahora con el coche allí, tengo aquí una luz, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es hacer una larga exposición, pero con varias fotos. Ahora os iré enseñando el proceso, pero básicamente primero hemos hecho una foto con las luces encendidas y exponiendo el coche, ¿vale? Con las luces. Luego hemos hecho otra foto, como podéis ver aquí, iluminando el coche, ¿vale? O sea, exponiendo bien el coche, iluminando el coche. Y ahora lo que vamos a hacer es mover el coche y que queden las líneas de las luces como si el coche viniese desde allí atrás, ¿vale? Así que vamos a probar y a ver cómo sale. Pero esta está quedando bastante bien. Vale, ahora está procesando, hemos hecho la foto de todas las luces y eso tarda un poquito y a ver cómo ha quedado. Luego las uniremos con Photoshop y parecerá que el coche ha venido desde allí y se ha parado aquí. Lo que pasa que hecho en foto pues es un poco más complicado, ¿vale? Así que a ver cómo ha quedado. Por allí ya vuelve el socio y a ver esto cómo ha quedado. A ver. Y aquí podéis ver cómo han quedado las luces, ¿vale?
Y esto después veréis cómo queda. Bueno chicos, pues hemos acabado las fotos ya. Tenemos el coche por aquí con el buen logo. Mira el polvo que hay aquí. Estamos al lado, aquí están haciendo, no sé, picando piedra. Y mirar el polvo que hay, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos el coche. Guardamos la cámara. Ya tenemos aquí todo guardado. Y nos vamos. Ahora conduzco yo. Venga. Vamos para adentro. La verdad que el interior está muy bien acabado. Tiene detalles muy chulos, como por ejemplo esto, la maneta. Puedes pasar la mano por detrás. El diseño está todo enfocado, la pantalla es grande. Todo el diseño está enfocado al conductor. Y los asientos también son, no se ve mucho, pero también son muy chulos. Y tienes aquí también toda la luz que puedes cambiar de color. Y el volante, que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno chicos, pues ya estamos en casa después de las fotos de ayer y lo que vamos a hacer es os voy a enseñar un poco el resultado, cómo ha quedado la foto y un poco los pasos que he seguido para llegar a la foto final y luego os la enseño, ¿vale? Aquí podéis ver las fotos que salieron. Primero hice esta foto que era solo para las luces, para que se viesen bien las luces y el coche pues se veía muy oscuro. Luego saqué fotos así con... Aquí se ve el rastro de las luces que estuve enfocando el coche. ¿Veis? Aquí sale otra. Aquí sale otra. Las he ido editando un poco. Bueno, estas son sin editar, ¿vale? Y aquí tenemos cómo quedaron las luces, ¿vale? La siguiente foto que hicimos. Una opción aquí, otra aquí. Algunas están un poco editadas, ¿eh? Porque he ido probando. Vale, entonces, el problema que me encontré es que en estas fotos de aquí, donde yo iluminaba el coche, había demasiadas luces que reflejaban en el coche, ¿vale? O sea, aquí podéis ver cómo se ve un montón el reflejo y no me acababa de gustar, ¿vale? Tengo una prueba de hecho, que os la pongo ahora en pantalla, que es la primera opción que había pensado hacer, pero no me acaba de gustar cómo queda solo el coche con las luces iluminando el coche, el resto queda muy oscuro y tal. Entonces hice una segunda opción y la hice partiendo de una de estas fotos, que el coche casi que no se ve, pero gracias Sony, porque si aquí subo la exposición, pues sí que vemos el coche, ¿no? Entonces edité esta foto y pasé de esto a esto, una vez editada, ¿vale? Esta fue la foto que al final usé para el concurso y aquí luego le añadí en Photoshop, mezclé esta foto con, creo que era esta de aquí, con las luces y al final como resultado me quedó esta foto, ¿vale? Y con esta foto es la que participé en el concurso, la mandé ya y bueno, y a ver qué sale. Al final no me importa si gano algo o no, lo hice un poco por diversión, ¿no? Pero bueno, ya que estábamos, pues probamos cosas nuevas y a ver qué salía como resultado. Y la verdad que estoy bastante contento con el resultado de la foto. Me gusta bastante y nada. Y hasta aquí el concurso, hasta aquí esta sesión de fotos. Y bueno, hasta aquí este vídeo y en el siguiente, si todo va bien, vais a ver cómo nos llevamos este Cupra a la costa para sacar fotos pues cerca del mar y hacemos otra mini sesión allí cerca del mar en un par de sitios, ¿vale? Así que espero que os guste y seguirme, suscribiros para ver el siguiente vídeo y muchas cosas más.